Uno, buenas, ¿cómo están? Espero que bien, súper bien, excelente. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está su día? Espero que bien, excelente. Hoy les quiero hacer un tema bastante interesante, bastante atractivo, que se trata sobre el camino de Dios, el camino de la perfección, estar perfectos en cuerpo y mente, ¿verdad? En cuerpo y mente estar en el camino con Dios, con Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a salvar al ser humano, a que el ser humano se salvara, que no se perdiera, que no cayera en el infierno. Es muy sabroso, es muy rico el pecado, pero uno tiene que alejarse del pecado, uno tiene que alejarse del pecado, no estar pendiente del pecado de la carne. No, uno tiene que tener fuerza propia, dominio propio, dice la Biblia, dominio propio, de controlar los deseos, controlar los deseos de la carne, controlar las emociones. Uno tiene que seguir adelante con Cristo, ser cristiano perfecto en Él, crecer en Él, porque muchas veces caemos a la tentación y eso no debería pasar. Ser, ser con dominio propio dice la Biblia, con fuerza, con entendimiento. Uno tiene que tener vida propia, uno tiene que tener dominio propio y entendimiento de no caer a la tentación, de no caer a la jugarreta de Satanás, de Lucifer. Eh, en esta vida hay dos cosas, la verdad y la mentira, no hay otra cosa, no hay otro mundo sino el infierno y el paraíso. Tú a dónde quieres ir, tú a dónde quieres llegar, al paraíso, ¿verdad? Con Cristo. Pero también tienes que leer la Biblia, tienes que nutrirte en espíritu, tienes que leer la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que ahí, que ahí está la verdad. No hay otro camino, no hay otra forma, sino tienes que leer la palabra de Dios, nutrirte con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras, para entender su camino, para entender todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que lograr. Eh, no es fácil, es difícil, porque, porque en este mundo terrenal se mueven los ángeles caídos, que nos quieren poner a prueba de creer en ídolos, de creer en cosas de piedra, de creer en la mentira. Pero no, uno tiene que tener entendimiento y ser sabio, tener cerebro, no solamente tener cabello, sino utilizar el cerebro que nos dio Dios para cosas buenas, para buena obra. No para mentira, no para destrucción, sino para buena obra en Cristo. Porque Él es el que nos salva, Él es el que nos nutre, Jesucristo. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces uno tiene que tener entendimiento, ser sabio, entender las cosas y nutrirte de nutrirte en la palabra de Dios, alejarte del pecado, alejarte de la carne, alejarte del pecado, de la mentira, alejarte de personas tóxicas, de personas negativas que te arrastran hacia el pecado, que te arrastran hacia el vicio. Entonces uno tiene que ser sabio y entender las cosas mejor, entender que hay un mundo que nos espera, que hay un mundo sobrenatural aquí existiendo, que te lleva a hacer cosas que no debes hacer, que te lleva hacia el pecado, hacia lo, hacia lo horrible y horrendo que es el infierno. En la Biblia dice que es la muerte segunda.
Pero estamos, los que son cristianos, tenemos esperanza de que vamos a volver a vivir, de que vamos a volver a resucitar la vida eterna con Cristo, de que va a haber un mundo mejor. Eso esperamos, eso aspiramos los cristianos, de que va a haber un mundo mejor con Cristo Jesús mandando. No hay otro mundo, ese es el mundo. Ese es el motivo, porque no hay otro. Él es el que nos da vida eterna en abundancia y sabiduría en la palabra, en la Biblia. Tenemos que entender eso, tenemos que ser sabios, tenemos que nutrirnos, tenemos que llenar el alma. Llenamos la carne, pero el alma, ¿cómo te la llena? El alma no se llena con cualquier cosa, se llena con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces debemos nutrirnos, debemos saber eso, debemos estar conectados con eso. Pero yo espero que este video te haya gustado y que lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos en una próxima. Chao, Dios te bendiga.